quisiera abrir en realidad con la pregunta, ¿cuántos de nosotros cuando salimos terminamos estresados con todo el tráfico, con toda la algarabía que se da en estas fechas, ¿no? Son fechas que pueden ser muy complejas porque nos enfocamos mucho a veces en qué es lo que vamos a regalar, ¿sí o no? Pero bueno, hay que tener en cuenta, y esto siempre que acuerdo, siempre trato de leerlo exacto, porque está entre comillas y quiero que compartirlo. En estas fechas todos queremos estar bien, pero a veces lo más importante no es la perfección de la fiesta, sino la calma del corazón. Obviamente esta frase no es mía, en realidad la encontré, no sé quién la escribió, pero me gustó mucho porque creo que en fiestas como estas, como Navidad, a veces nos enfocamos muchísimo en tener una fiesta perfecta, una mesa perfecta, en tratar de comprar lo que no podemos comprar inclusive en algún momento, ¿no? Porque tenemos la idea de que Navidad es regalos y no necesariamente es eso, ¿no? Creo que uno de los puntos importantísimos de tocar con ustedes el tema de la Navidad es que no para todo el mundo es una fiesta muy feliz. Y hablando de salud mental, para algunas personas en realidad puede ser el desencadenante de algo específico, ¿no? Teniendo esto en consideración, creo que es importante que tengamos en cuenta que a veces estamos hablando realmente de que la Navidad no solamente tiene un lado, sino que puede tener dos y quizás hasta más, ¿no? Quizás hasta más lados. Aquí hablamos de la doble cara, ¿por qué? Porque normalmente pensamos en lo que vemos en la televisión, en los afiches, en lo que nos han metido en la cabeza también desde que hemos sido chiquitas, ¿no? Que la Navidad siempre va a ser alegría, unión y esperanza. Realmente eso debería de ser, muy aparte de las creencias religiosas, muy aparte de ello, creo que es una etapa en la cual podemos enfocarnos en unión, ¿no? Sí es cierto. Pero también estas fechas, como son muy estereotipadas con el tema de familia, de estar acompañados, pueden ser muy estresantes también para algunas personas, ¿no? El tema de la soledad en sí puede ser complicado. ¿Cuántas personas conocemos que están solas, ¿no? O que han perdido a alguien, por ejemplo, o se han tenido que mudar y están solas. Esta fecha no necesariamente va a ser muy bonita, por así decirlo, sino también puede ser triste, ¿no? Sentirse solos, sentirse tristes. Inclusive puede traer muchísimo estrés, ¿no? Al inicio les dije, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando salimos no nos sentimos estresados por todo este tráfico? Que por cierto, hoy día estaba viendo un poco de noticias así rápidas en internet y vi un video de Gamarra. Admirables las personas que trabajan en Gamarra, todo lo que hacen, pero realmente eran como hormiguitas visto a lo lejos, desde arriba, ¿no? ¿Se imaginan lo fuerte que debe ser ese trabajo en este momento donde hay tanta venta, pero obviamente tienen que aprovechar en vender? Es cierto, también hay otra parte, pero imagínense qué estresante debe ser también eso, ¿no es cierto? Para los que trabajan por ahí y todo, por el tema de la cantidad de personas, el estrés del golpearse, cosas por el estilo. Entonces, estrés pueden haber de diferente forma. También pueden haber comparaciones, ¿no? Comparaciones con otras familias. ¿Por qué yo estoy de esta forma? ¿Por qué esta familia está más feliz? ¿Por qué puede suceder, no? Y pueden pasar muchas cosas que nos van desafiando. Y creo que una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que se activan algunos recuerdos. Y estos recuerdos pueden ser muy felices, claro, muy alegres, pero también bastante dolorosos, ¿no? Y se pueden mezclar a la vez. Yo considero, y creo que hay algo que tendríamos que tener en cuenta, que está en los libros inclusive, que para algunas personas que, por ejemplo, tienen bipolaridad, que tienen un trastorno limítrofe, tienen algún trastorno de salud mental, las fechas específicas como Navidad, cumpleaños, aniversarios de algo así, pueden generar también crisis. ¿Por qué? Porque están cargadas de emocionalidad. Entonces también las personas que tienen a un familiar que tenga algún tipo de trastorno también tienen que estar alerta.
O la misma persona que tiene un trastorno tiene que estar alerta y ya si está bastante controlado, tendrá que ir con su terapeuta, etcétera, para ver cómo es que puede sobrellevarlo. Entonces, y no se necesita tener un trastorno para que también pueda ser una etapa difícil. Podemos haber perdido a alguien, ¿no? Alguien que queremos, una mamá, un papá, un hermano, una amiga, alguien importante en nuestra vida, ¿no? Y de pronto viene Navidad y vienen los recuerdos felices que hemos tenido, pero también nos llega la nostalgia, ¿no? La nostalgia de que no están. Eso puede ser un detonante, ¿ya? Para que no tengamos una salud mental equilibrada, por así decirlo, en el momento, para que tengamos dificultades. Otro de los puntos de la Navidad también que nos puede traer es que son como dice la lámina, las expectativas y las presiones. A veces hay demasiadas demandas sociales y familiares que pueden generar tensión y esa tensión puede ser emocional. Hoy día estaba hablando con una persona que me decía que había invitado a una cantidad de personas, de familiares cercanos a la casa, pero resulta que dos se habían distanciado y entonces ya uno ha dicho que no. Y entonces estaba sumamente preocupada por cómo iba a enfrentarlo. Imagínense con algo tan sencillo como eso. Eso genera un estrés, genera dificultad. Hay casos que pueden ser mucho más complejos, ¿no? Pero existe mucho esa la expectativa, la presión de que tenemos que estar juntos o que tenemos que reunirnos con todo el mundo. Y no necesariamente tienes el tiempo e inclusive no tienes el espíritu, las ganas para hacerlo, ¿no? Todo tiene que estar perfecto. Entonces, creo que otra de las cosas que también tendríamos que considerar es que la Navidad o estas fechas, que pueden ser hermosas, maravillosas, en algún caso también pueden ser estresantes para otros, y que es la oportunidad, ya que para poder afianzar los vínculos entre las personas, ¿no? Cuidar realmente lo que sentimos, nuestras emociones y estos vínculos que ya tenemos. La Navidad no tiene que ser perfecta, ¿no? Pero sí tiene que ser significativa en la medida de lo posible la situación que estemos pasando en este momento. Les dije al inicio también del tema de la soledad, ¿no? La soledad es un tema importantísimo en Navidad. Muchas personas, y es más, les hago la pregunta, ¿alguna vez han escuchado que alguien les ha dicho, no sé, pero a mí la Navidad siempre me pone triste? Muy aparte que estén pasando algo complicado o no, simplemente les pone triste. Esto suele suceder también. ¿Por qué? Porque es una época de nostalgia. Y también pueden haber soledades que están explícitas e implícitas, ¿no? Por ejemplo, hay una soledad totalmente objetiva, que es cuando realmente no tenemos una compañía que sea relevante en el momento para nosotros. ¿Qué puede establecer la relevancia? La relevancia le va a establecer cada persona. Por ejemplo, para mí podría ser lo más relevante estar con mis padres, ¿no? Para otras personas podrían ser solamente los hijos, la familia nuclear, para otras personas grandes amistades. En realidad, la relevancia la definirá cada persona, de acuerdo a su estilo de vida, su forma de ser. Pero también hay una soledad subjetiva y esa es la que es más preocupante, ¿ya? Porque cuando no hay alguien a nuestro costado, por así decirlo, pues es objetivamente nos podemos sentir solos. Pero la soledad más grande puede ser cuando estamos acompañados, estamos rodeados de personas y no sentimos una conexión y nos seguimos sintiendo solos. Entonces, ese tipo de soledad es la que nos tiene que preocupar, ¿ya? Y si alguien se siente así, levantar la bandera, ¿no? Y decir, me siento mal, quiero conversar con alguien, quiero pedir ayuda, quiero tener la confianza de decirle a alguien cómo se está sintiendo. Hay diferentes causas en realidad por las cuales nos podamos sentir solos. Y creo que quizás una de las más importantes es el duelo, pasar un duelo, un proceso de duelo. Y en este punto tendríamos que considerar que a veces pensamos que el duelo es solo cuando perdemos a alguien físicamente, es decir, ante un fallecimiento de alguien que queremos. Pero los duelos pueden ser muy diferentes también. Y el duelo equivale a con cualquier tipo de pérdida. Y no necesariamente tiene que ser con fallecimiento. Por ejemplo,
La pérdida de una relación amorosa, alguien que ha querido mucho a alguien y que ya no funciona. Un divorcio es un duelo y el duelo puede ser muy distinto para cada persona, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la teoría, ¿ya? Las fases del duelo tienen 5 etapas, ¿no? Desde que primero empieza con la negación hasta que termina con la aceptación. Y te dicen, y a medida que pasa el tiempo, la intensidad va a ser diferente. Pero si nosotros nos vamos a la práctica, por así decirlo, a lo que he podido observar, esto no necesariamente va a ser así. Creo que sí podrían pasar las 5 etapas, pero no necesariamente en los tiempos que se dan. E inclusive la intensidad no tiene que bajar exactamente. Quizás puede ser más amplio el tiempo, pero la intensidad puede ser igual cuando se siente triste. Cada persona es un mundo, ¿ya? Y creo que las personas que conocemos a alguien que está pasando por un duelo tenemos que tratar de ser muy empáticos y dejar esas frases de, por ejemplo, "Ay, ya va a pasar, no hay mal que dure 100 años, pon de tu parte, tú puedes, tú vas a salir adelante". Todas esas frases que utilizamos normalmente las decimos con amor, las decimos con realmente preocupación, pero lastimosamente no lo estamos ayudando. ¿Ya? Si estamos pasando fiestas, conocemos a alguien que está pasando una etapa de duelo, la frase en sí, acomodada a cada personalidad, en realidad es, te acompaño en cómo te estás sintiendo, ¿no? Es entendible que te sientas de esta forma. Te acompaño, estoy aquí. Eso ayuda muchísimo más a pon de tu parte, porque ¿saben qué? A veces no se puede poner de su parte realmente. Entonces creo que el proceso de duelo puede ser muy, muy fuerte, ¿ya? Y hacer estas fiestas mucho más complicadas. Otra de las causas puede ser también el tema de las migraciones, ¿no? Tenemos muchos extranjeros. ¿Cuántos están solitos acá? ¿Cuán difícil puede ser? O cuando nos hemos ido a otro lado, ¿no? Y hemos estado solos, los que hacia afuera y los que han migrado hacia adentro, ¿no? Y se sienten solos. Eso también puede ser muy difícil. Otro de los puntos puede ser cuando estamos distanciados emocionalmente con algún ser querido y guardamos resentimiento. Eso también puede ser muy compleja. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que en Navidad tiene que ser todo color de rosa y que tiene que estar la familia Telerín. Y para los que no saben que existía la familia Telerín, viene a ser como una familia feliz, ¿no? Pero la familia feliz, feliz, así como lo podemos ver, siempre puede ser utópico porque hay momentos de felicidad, otros momentos que no. Y a veces hay familias en las cuales hay rencillas, hay resentimiento, y eso puede ser mucho más difícil, ¿no? El tema también de a veces estar acostumbrado, por así decirlo, estar solo, el aislamiento social, que hace que los demás pensemos que le gusta estar solo, y no necesariamente es así. Puede ser un momento mucho más difícil. Entonces, ojo con la soledad, en cómo nos estamos sintiendo. Entonces, tengamos en cuenta, y no quiero sonar repetitiva, pero en estas fechas podemos caer en tristeza, caer en soledad, caer en depresión de forma más fácil inclusive, ya que en otros momentos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha presión también. ¿Qué podemos hacer entonces si nosotros nos sentimos así o si tenemos a alguien que se siente así o lo estamos reconociendo? En primer lugar, tenemos que validar la emoción que sentimos. Si estamos tristes, si estamos molestos, si no nos sentimos como que encajamos, darle un lugar a esa emoción, no negar cómo nos sentimos, darle un lugar a la emoción. Si nos sentimos tristes, tenemos el derecho de sentirlo, ¿sí? Las emociones son emociones que no las podemos controlar así nomás, en el sentido de que puedan aparecer, pero sí las podemos manejar y podemos darles el lugar que pertenecen, podemos validarlas. Podemos crear también rituales propios, ¿no? Es, por ejemplo, escribir una carta, encender una vela, ¿no? Esos rituales. La vez pasada estaba con una persona que, es más, lo tengo por acá, hace algo así como un calendario o un proyecto
algo así como que de fuerza para el siguiente año, donde lo divide en 9 cuadrantes, lo estoy viendo, ¿no? Y visualiza qué quiere para sí mismo, qué quiere para la familia, para sus proyectos, quien no tiene familia, para los amigos, para el amor, para los viajes, carrera profesional, dinero, ¿no? Reputación y finalmente introspección. Les he dado los 9 puntos. Me pareció encantador que todos los años, desde el año pasado, lo ha establecido, que hace ese como su calendario de fuerza o qué es lo que quiere para futuro, porque se convierte en un ritual y los rituales son importantes, ¿ya? Para vivir momentos especiales. Si creamos nuestros propios rituales, podemos sobrellevar estas etapas con mayor tranquilidad, ¿sí? También podríamos hacer algo especial el mismo día de Nochebuena, etcétera. No tiene que ser todo exactamente como tradicional, ¿no? Podemos buscar algo que tenga una conexión emocional, algo que lo que hacemos impacte de forma positiva, como un voluntariado, ¿no? Ir a repartir, por ejemplo, no sé, panetones en centros de adultos mayores que he visto, ¿no? Que lo hacen. Algún tipo de voluntariado que pueda ayudarlos. Otro de los puntos importantes es, siempre tenemos que practicar nuestro autocuidado. Y estas son fechas en las que más lo tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, no nos comparemos con otros. Cada uno es como es. Y cuidemos mucho nuestro sueño, nuestra alimentación, ¿ya? La compañía que tenemos. Enfoquémonos en nosotros mismos. Es cierto que lo más importante es conocernos y estar con uno mismo. Y sí, estar bien con uno mismo es importantísimo, pero ¿saben qué? Es imposible negar que no nos importe también tener amistades, no nos importe también estar acompañado, no nos importe también en algún momento tener una pareja, etcétera, ¿ya? Entonces, a veces usamos esto, sí, yo soy la primera persona y yo puedo con todo y yo solita estoy bien. No me importa nadie, no necesito a nadie. Suena bien, pero normalmente sí lo necesitamos. Y eso también es importante que lo reconozcamos, ¿ya? Que lo reconozcamos y que si bien nos cuidemos, hagamos nuestros rituales, que valoremos mucho estar con uno mismo, que valoremos las emociones que tenemos, también no nos frenemos cuando queremos levantar nuestra banderita, pedir ayuda o buscar a esa persona que hace tiempo no hablábamos y queremos hablar ahora, ¿sí? Es importante ya tener en cuenta que en estas fechas también tenemos que aprender a afrontar pérdidas y las pérdidas siempre las vamos a tener. Hablé al inicio del duelo, ¿ya? El duelo puede ser muy diferente en cada persona. Y como les digo, el duelo, aquí dice, no es debilidad, ¿no? No es así. El duelo es amor que necesita expresarse. Y el duelo puede ser de diferentes formas y puede ser por diferentes casos. Es importante ya que aprendemos a aceptar nuestros tiempos y aceptar que en estas fechas podemos estar mucho más sensibles. ¿Qué es lo que podemos hacer? Permitirnos recordar a esas personas que queremos. Si hemos perdido a alguien, y en este caso muy específico, si ha fallecido a alguien que queremos muchísimo, pues recordémosla sin temor a sufrir, porque en realidad va a doler, pero también es importante recordar, porque peor es cuando lo tratamos de bloquear. Permitámonos llorar sin sentir culpa, ¿no? Permitámonos realmente decir cómo nos sentimos, honrar esos momentos que hemos pasado con las personas, crear rituales de memoria, así como creamos rituales para nuestra Nochebuena, etcétera. Quizás hacer también un ritual con esa persona que queremos, ¿no? Tal vez compartir alguna anécdota, encender una vela, escribir una carta, escribirle al universo, escribirle a Dios, escribirle de acuerdo a sus creencias, escribirle a la misma persona también, ¿no? Cómo se sienten, cómo le extrañan.
y lo orgullosas o el cariño que han tenido por ellos. Otra de las cosas importantes es aceptar que no siempre vamos a participar de todo lo que se nos presenta. Porque a veces también decimos, y sí puede ser una estrategia, ocupa tus espacios, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, personas que están pasando por un momento depresivo, se trata de que ocupen sus espacios, que estén ocupadas para que generen ciertos neurotransmisores. Pero también tenemos que tener en cuenta en esta fecha nuestros límites emocionales. ¿Qué estoy preparada yo? ¿Qué estoy preparado yo para enfrentar en este momento? ¿Tengo que participar absolutamente de todo? No necesariamente. Y no temamos realmente decir que no. Recordemos que hace un momento hablé de la soledad, cuando nos sentimos solos y estamos acompañados. Hay momentos en los cuales no necesariamente estamos preparados para ciertas reuniones. Otra de las cosas es aceptar siempre apoyo. Tratar de aceptar de todos puede ser, pero de algunas personas, de todas maneras, acepten el apoyo. Muchas veces las personas que pasan por duelos, sobre todo por pérdida de un ser querido, de ese tipo de duelo, en realidad sienten que no quieren estar con nadie por la propia sensación de depresión que se tiene. Pero hay que permitir ya a las personas que son más cercanas que nos puedan ayudar. Y las personas que nos quieren, obviamente, van a estar ahí siempre. Inclusive hasta cuando reniegan o cuando te quieren decir, ya pon de tu parte, ¿no? Pero es porque te quieren. Ahora estamos diciéndolo para que sepa que ya no lo deben de decir así. Ahora, también la Navidad puede traer tensiones en la convivencia. Sí, también. En realidad las fiestas siempre pueden reunir, ¿no? Pero a veces también activan estos conflictos latentes. ¿Por qué? Porque nos hacen juntarnos. ¿M? Entonces, puede realmente suceder. O pueden haber, no sé, salir resentimientos, por ejemplo, ¿no? Eh, como se menciona acá, factores de tensión común, como los roles desiguales. A mí me toca siempre hacer la cena, a mí me toca organizar todo. Ay, si yo no lo organizo, nadie lo hace, ¿no? O si no, viene el hermano o la hermana que nunca hace nada y yo hago todo. Ese tipo de cosas también salen en Navidad. Entonces tenemos que tener una estrategia. Y una de las estrategias es que si nos juntamos, por ejemplo, en ese caso, de forma familiar, dar roles, dar responsabilidades, porque también depende de uno. Las personas siempre vamos a llegar hasta donde los otros nos lo van a permitir. Entonces, si yo siempre me cargo con todas las obligaciones y no pido ayuda, pues envío el mensaje, yo puedo, no necesito que me ayudes. Quizás lo que tenemos que hacer es decirlo. También pueden haber tensiones cuando hay comparaciones, ¿no? Comparaciones a veces pasa, ¿no? Mis hijos esto, mis hijos lo otro, y lanzan una idea, ¿sí o no? Pasa. Esto es común y pasa en casi todas las familias o en casi todo el mundo, por así decirlo. Puede suceder y eso también genera resentimientos, ¿no? Otra de las cosas que felizmente ahora sí se está teniendo mucho más conciencia, ¿no? Es, por ejemplo, algunos comentarios que pueden ser desagradables para otros. ¡Ay! Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo has engordado? Y de pronto sufres de tiroides y se te dificulta engordar. O, "Oh, pero ¿por qué estás tan delgada? ¿Qué pasó? ¿Estás enferma?" Ese tipo de cosas pasan o no. Y pasan mucho más. Una vez me decía alguien, ¿no? Por ejemplo, cada fin de año que se encontraban por Navidad en su familia, le decía, ay, ¿cuándo te casas? Ay, ya cásate. Todavía lo hay, ya en las nuevas generaciones es menos, pero todavía hay así esas familiares que a veces pueden decir ese tipo de cosas, que terminan a veces resintiendo o terminan a veces fastidiando, ¿no?
Otra persona una vez me dijo, ¿por qué tienen que decir a veces, ay, qué bien estás, cómo has bajado de peso? ¿Por qué no pueden decir, qué bien estás? Estás rellenita y se te ve muy bien. Ven ese tipo de comentarios, lo he escuchado. Y es que a veces, cuando estamos en familia o cuando estamos en situaciones así, se cree que decir este tipo de cosas va a ser positivo y no necesariamente. Por lo tanto, si nos han dicho algo desagradable, tratemos de tirarlo a la espalda, porque no es con maldad, por así decirlo. Es que no se sabe. Y si alguien antes lo ha dicho, pues entonces ahora tome más conciencia, ¿ya? Más conciencia que lo que decimos a veces puede herir. Y eso puede generar mayor tensión en una reunión familiar. Hay algunas estrategias que podríamos hacer, ¿ya? Para bajar las tensiones que puede haber, ¿no? Uno es, tenemos que ser más amables con nosotros mismos y menos exigentes. Creo que uno de los problemas que a veces tenemos como personas, pues, es que somos exigentes o pensamos que las personas van a reaccionar como uno esperaría. Entonces, tenemos que bajar las expectativas. ¿Y eso qué quiere decir? Uno, no todo tiene que ser perfecto, ¿sí? Si a mí me gusta que todo sea perfecto, tratemos de pensar que no todo tiene que serlo. No tenemos que recibir exactamente lo que damos. Ese es otro punto que a veces fallamos y por eso es que tenemos dificultades, ¿no? Una vez hablaba con alguien también, ahorita me acuerdo de mis pacientes en realidad, ¿no? Que me decía, es que debería de haber hecho eso, yo hubiera hecho tal cosa. Pero es que, claro, me dijo esto, yo hubiera hecho esto. Las personas no reaccionan como uno reaccionaría específicamente. Y tenemos que entender que son eso, personas con cosas buenas, cosas malas, a veces se mete la pata, ¿ya? Y nadie es perfecto. Otra de las cosas es que a veces esperamos demasiado y no necesariamente lo vamos a recibir. Entonces bajemos esa expectativa que podríamos tener y pensemos, sí, ¿qué espero de cada uno? ¿Qué esperaría que sea razonable? ¿No? Si, por ejemplo, tengo una reunión de familia, todos vienen, sí, espero que alguien traiga un plato, por ejemplo, ¿no? No voy a hacer todo, ya. Pero para eso tendría que decirlo. Organicémonos porque esta noche vamos a ser muchos, alguien trae esto, trae lo otro, etcétera. Otra de las cosas es bajar las expectativas también que tenemos que regalarle a todo el mundo o tenemos que hacer regalos que nos van a después complicar. No todo el mundo tiene gratificación, ¿no? No todo el mundo está libre de deudas. No tenemos que hacer grandes regalos. Los regalos no necesariamente tienen que ser enormes o que ser costosos. Se tiene que dar lo que realmente se puede. Y justo otra de las cosas, esto sí fue hablada con una amistad. Me acuerdo que uno de mis ahijados, que tengo 5, que el último ya tiene 14, cuando tenía 6 años, creo, me acuerdo que para una Navidad yo llegué con zapatos, todo el ajuar, todo el cambio. Obviamente porque pienso en su mamá, pienso en ese tipo de regalos. ¿Y saben qué? Creo que le habían regalado una pelota sencilla, no sé si existirá las minibol todavía, pero las clásicas, ¿no? ¿Y cómo la disfrutaba? ¿Cómo la disfrutaba? Y les apuesto que costó la décima parte. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en realidad a veces pensamos que los niños esperan cosas grandes y no esperan cosas grandes. Disfrutan las cosas sencillas. No tenemos que gastar un montón. Y claro, cuando seas niños esperan juguetes, no ropa. Pero a lo que voy es esto, no tenemos que hacer algo gigante que después nos endeude, porque también lo he visto, ¿ok? No esperar mucho de los demás, practiquemos la empatía. Cada uno tiene su propio rollo, cada uno lidia con algo. Y solamente cuando empezamos a comprender qué es eso que lidia alguien, entendemos por qué se comporta de cierta forma.
tenemos que aprender a sanar, ¿sí? A sanar con las personas que han estado, que son más cercanas a nosotros. Otra de las cosas que podríamos hacer para que todo vaya en paz, acuerdos previos, ¿qué nos va a hacer? ¿En qué nos va a ayudar? Por ejemplo, en tener la fiesta en paz, como dirían, ¿no? Evitar algunos temas sensibles. Por ejemplo, no se habla de política, porque en mi familia tengo uno que va por este lado, otro por este lado, y yo no quiero saber nada. Entonces, este día no se habla de eso. Claro, estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿no? ¿Quién va a hablar de política en Navidad? Pero así puede haber muchos temas. ¿Qué cosas podemos conversar que no? ¿A qué nos estamos comprometiendo? Otro de los puntos, si algo sucede en una reunión, pues respirar antes de responder. El stop emocional, ¿no? Primero, o sea, hacer stop de todas maneras es importante. Tomémonos un tiempo. Eso va a ser importantísimo. Ahora, cuando hablamos de estrés navideño también, como dice esta lámina, cuando el deber se impone al placer, ahí también vamos a generar algunas dificultades. Pueden haber muchas fuentes de presión como las que hemos estado hablando, ¿no? Como regalo grande, múltiples compromisos sociales, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que disfrutar, ¿no? El se me llenarse, tengo que, no les cuento algo, no tienen que. No tenemos que. Si la persona, si alguien que está acá escuchando o sabemos que alguien lo único que quiere es descansar, también debemos permitirlo. ¿Cuál es el punto en esto? Respetar, ¿sí? Una de mis pacientes me dijo una vez que era su cumpleaños y quería solamente estar sola por algo específico, etcétera, y quería desayunar con su familia. Y la familia, sabiéndolo, le hizo un almuerzo. En este caso no es Navidad, pero es un cumpleaños, también es una fecha especial. ¿Qué creen? ¿Debió de haber asistido o no? ¿Debió haber dicho algo? Yo sé que puede sonar muy egoísta, ¿ya? En lo que voy a comentar, pero ella no lo solicitó. Tenemos que aprender a decir las cosas y aprender a escuchar al otro, porque querer también es respetar. Querer es respetar, ¿sí? Entonces, si la persona no quiere estar en 20.000 reuniones, pues no, no tiene que hacerlo. Respetemos si quiere descansar. Cuando el estrés invade, aprendamos a planificar, ¿no? Ser realistas, pero también tratar de ser flexibles, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer y qué no? Tener nuestras prioridades muy claras. No todo es urgente. ¿Quiénes son los más importantes para mí en este momento? ¿Sí? Eso es importante. Otro de los puntos es, suena trillado eso de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, pero es cierto, tratar de ser positivos y ser agradecidos. La gratitud diaria funciona, agradecer por lo que se tiene en este momento, ¿no? Hacer momentos de pausa personal también nos es importante porque nos ayuda a clarificar, nos ayuda a ver qué vamos a hacer. Cada vez que lleguemos a una fecha especial, tratemos de agradecer y decir, ¿de qué estoy agradecida? ¿Ya? ¿Y de qué cosas podría soltar también? Con respecto específico a lo que son regalos, consumo y sentido, acuérdense lo que le hemos estado hablando ahorita. Los niños aprenden más del acto de compartir que del objeto. Uno puede buscar el robot carísimo y va a ser feliz el niño con su pelota, porque no importa el costo, no importa eso, importa el gesto, el acto de compartir. ¿Sí? Y de tratar de ser equitativos para los que tienen hijos, equitativos, ¿ok? No hay que ser costosos, pero sí tener un significado, saber que nos hemos preocupado, que le ha gustado, ¿no? Que le ha gustado a esa persona lo que nosotros hemos preparado. Tratemos de volver en algún momento a hacer nuestros propios regalos para alejarnos un poco del consumo. Los regalos con significado son importantes. ¿Por qué no hacer nuevamente manualidades o experiencias compartidas? Hacer cosas que realmente sean de unión.
¿no? Tratar de enseñar también que no solo es recibir, sino también es dar. Y no se tiene, si no se puede dar a todos, pues dar a las personas que nosotros más queremos, compartir con las personas que no tienen, ¿no? Evitar también sobrecargas, sobrecargas de todo, de comidas, que después los que tienen colesterol terminan con el colesterol volando, ¿no? De demasiados estímulos, mantener rutinas, ¿no? Rutinas que fomenten la conexión, mantener descanso. Esas cosas son muy importantes para una Navidad que sea realmente significativa. Ahora, para proteger nuestra salud mental durante estas fiestas, en realidad hemos estado hablando de prácticamente de todo, pero una de las cosas que podríamos considerar acá es que tenemos que trabajar los límites que sean saludables. Límites, qué queremos hacer, qué no queremos hacer, qué puedo yo ceder y qué puedo esperar que cedan, a qué voy a decir sí, a qué no. Tener claro los límites, ¿ya? Cuidar el cuerpo, cuidar nuestra salud, dormir bien, tratar de desconectarte en estos tiempos un poco de las redes, porque estamos sobreestimulados, ¿no? Reconocer que tenemos emociones y nuestras emociones son válidas. Todas las emociones son válidas. Y aprovechar de que quizás es momento para limar algunas asperezas que podríamos tener. Y si bien eso no quiere decir volver a ser muy juntos, muy unidos con alguien, por lo menos estar sanos con esa persona. Tratar de sanar, porque en realidad cuando guardamos resentimiento, no se perjudica el otro, se perjudica a uno mismo. ¿Ya? Eso es importante, tratar de sanar. Tratemos siempre de practicar nuestra respiración consciente, que solemos conversar de esto siempre, ¿no? Que nos ayuda mucho a sentir paz, nos ayuda mucho a sobrellevar el estrés. Respiración consciente quiere decir inhalar y pensar qué estamos sintiendo. Exhalar, ¿ya? Soltando lo que no nos hace bien. Repitámoslos continuamente, ¿ya? Y esto nos va a ayudar muchísimo a sobrellevar situaciones difíciles. Ya estamos terminando el tema. Pensemos en el poder del perdón y la reconciliación, el sanar, ¿ya? A veces pensamos que perdonar siempre tiene que ver con reconciliarte o volver a ser los mismos de antes. Y no necesariamente, sino tiene que ver con la liberación personal que tenemos, que necesitamos. El perdón es útil no solo para uno, sino para las personas que nos rodean. Para ello, hay algunas claves, por así decir, que tendríamos que tener en cuenta. Uno, que no podemos cambiar lo que pasó. El pasado está ahí y nada podemos hacer al respecto. Pero sí lo que podemos hacer es no repetir lo mismo, es no continuar con ese resentimiento, no reforzar un sufrimiento que al final es dañino, tratar de romper el patrón, ser conscientes de lo que ha sucedido. Y si se puede, obviamente tener algún gesto de acercamiento o si es sano para uno. Si no, realmente se puede perdonar, seguir adelante y no necesariamente estar cercanos a estas personas con las cuales tuvimos alguna dificultad. Perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia cómo te sientes ahora y cómo vas a ver tu vida futura. Redefinamos quizás la Navidad y no pensemos solamente en el consumismo o en diversión, sino que sea una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad para crear nuevos hábitos, para hacer un momento diferente, que sea una etapa vital, que sea una etapa ya en la cual no todos tenemos que vivirla de la misma forma. No hay una forma correcta, ¿no? Es como nosotros queremos vivirla. Podemos encontrar propósito y seguir, entre comillas, solos, pero encontrando un propósito. Tener sentido, ¿no? Fomentar la unión, pero tener que con sencillez. Reunirse con las personas que realmente quieres reunirte, ¿no? Establecer un calendario de fuerza para que
de lo que quieres a futuro, ¿no? La idea es que la Navidad y lo que vendría a ser el fin de año después sea especial para ti, para cada una de las personas. Entonces, cerrando, recordemos que tenemos que validar las emociones. Siempre las emociones son válidas, no necesariamente tenemos que juzgarnos, ¿ya? Pero si las reconocemos, las podemos manejar mejor. Tenemos que cuidar nuestros vínculos. Optemos más por la sencillez, por menos presión, ¿ya? Y pensemos también las personas que tienen algún trastorno de salud mental pueden ser fechas muy difíciles, ¿ya? Donde se puede recrudecer, por lo tanto hay que estar alerta. Y redefinamos lo esencial que es para uno, no lo que realmente queremos mostrar, sino qué es lo esencial para cada uno. Y cerrando la Navidad, no se trata de tenerlo todo, sino de sentirnos en paz con lo que tenemos. Espero que les haya sido útil esta charla